Hola, buenas, ¿qué tal? Este vídeo es un poco improvisado, ¿vale? Voy a hablar un poco, voy a intentar repetir una charla que realicé hace pues ya 4 o 5 meses, creo que fue el 15 de octubre, en unas jornadas que hicimos en el Colegio de Psicología, sobre avances en neuropsicología, era la idea. Yo tenía una pequeña ponencia en la que iba a hablar sobre la neuropsicología basada en los procesos. Y lo cierto es que la presentación está en Prezi, ¿vale? Voy a intentar poner el enlace aquí abajo, no sé si seré capaz, ¿vale? Y podéis verla directamente ahí. Pero alguien me dijo en su momento que estaba muy bien tener la ponencia, pero que no tenía nada que ver lo que se extraía de ese Prezi a lo que yo realmente conté durante la ponencia. Por eso me he decidido, y esta es la introducción un poco, a volver a grabarla de nuevo, bien, siguiendo un poco todo el programa, siguiendo todo un poquito toda la presentación, pero sabiendo que seguramente no van a ser las mismas cosas las que diga ahora que las que dije entonces. De hecho, en teoría han pasado 5 meses y malo sería yo si no hubiera aprendido alguna cosa nueva. Así que simplemente es un vídeo improvisado en el que voy a exponer un poco esa ponencia que se llamaba, como he dicho, neuropsicología basada en los procesos. Y empezaba con una frase bastante simple, ¿vale? El cambio es la ley de la vida. Y aquellos que solo miran al pasado o al presente seguramente se van a perder el futuro. Creo que esta idea no es una cosa solo aplicable al campo de la psicología, también es aplicable al campo de toda la ciencia en general. Y es cierto que muchas veces vivimos entre paradigmas, a veces un poco desfasados, que intentan de alguna manera desprestigiar a otros paradigmas que están empezando a dar resultados o que aplican o en los que confluyen muchas nuevas tecnologías simplemente porque el intentar encajarlos o cuadrarlos resulta muy complicado para su modelo rígido y más antiguo. Entonces, bueno, creo que para entender un poco el funcionamiento del ser humano y entender cómo funcionamos, hay que atender a nuevas ideas, nuevas tecnologías y a veces rescatar algunas de las antiguas, como las ideas de los procesos, y engarzarlas con lo que tenemos ahora como nuevas formas tecnológicas de observar la realidad. Por eso, esto que decía John F. Kennedy, que también es antiguo realmente, es el inicio de esta charla, ¿no? De neuropsicología basada en los procesos. ¿Bien? Lo que pasa es que a lo mejor tal vez no debería empezar hablando de los procesos que forman la neuro, sino del proceso por el que hemos llegado a la neuropsicología actual. Ha habido un camino hasta el momento en el que ha aparecido la neuropsicología y en cierto modo se ha extendido de muchos aspectos de la psicología general. Algo que también está en debate a nivel legal y a muchos niveles, que no es el caso y objeto de este vídeo debatir. Simplemente la neuropsicología ha ido creciendo poquito a poco como una rama del conocimiento en la psicología y es una rama bastante robusta y tiene bastantes ramificaciones y es bastante fructífera a diferencia tal vez de otras ramas que se han ido quedando algo más desfasadas. Si no, la primera pregunta que nos podemos hacer cuando analizamos en la neuropsicología y cuando tratamos de entender algo del cerebro es que a lo mejor aún no entendemos muchas de las cosas del cerebro. Yo os pongo este vídeo para que lo veáis. Es un vídeo que a mí me encanta, en el que lo que estamos observando es como el paso de los meses y los días, abajo están los meses puestos en una línea verde, van avanzando y como el cerebro de un niño pequeño pues va empezando a mielinizarse. Todo lo que veis en blanco son conexiones que se van creando poco a poco. Bien, ya 6 meses, tenemos muchas conexiones en la parte de arriba, que veis aquí adelante, tenemos menos conexiones aquí en la parte de abajo, pero según va creciendo ese niño, según va evolucionando los meses, por algún motivo ese cerebro se está mielinizando. Es evidente que no podemos olvidarnos que ese cerebro está dentro de un contexto y que ciertos estímulos del contexto van a provocar, como si dijéramos, la creación de una serie de conexiones y no otras. Y de una manera y no otras. Este vídeo lo tenéis en YouTube, ¿vale? Pero simplemente habría que preguntarse qué significa esto. ¿Qué significa realmente esto? ¿Por qué se mieliniza el cerebro así? Esto lo tenemos que ignorar. Nos quedamos solos con una idea de que, bueno, hay una serie de contingencias que refuerzan la conducta y por eso el niño habla y aprende a hablar a base de aprendizajes, tal y como diría Skinner en el libro de conducta verbal, que me parece un libro precioso, ¿no? Todo es reforzamiento. Bueno, pues algo está pasando en ese cerebro, ¿no? Porque esa neuroimagen está indicando que algo está pasando ahí, ¿vale? ¿Por qué pasa? ¿Para qué? Si no pasara eso, ¿habría un lenguaje? Sería igual. Son dudas que nos podemos plantear y es que hemos intentado explicar muchas veces al ser humano sin tener en cuenta el cerebro y ahora tenemos que tenerlo en cuenta. Y hay que intentar entender todo este tipo de cosas, ¿vale? Realmente las conexiones que se van formando en las neuronas
representan un poco las interacciones que hemos tenido en el entorno exterior. O con el entorno exterior o con el contexto, ¿vale? ¿Quiere decir esto que todo lo que pasa está grabado en el cerebro? Puede ser que sí. ¿Quiere decir esto que hay que tenerlo en cuenta para cómo actuamos después? Seguramente sí, porque si eliminamos estas conexiones, como pasa en muchas situaciones de daño cerebral, nos vamos a encontrar que la conducta no va a ser la esperable de la persona. Pero bueno, no quiero irme adelantando, simplemente tenemos ahora una situación análoga, como diría Michio Kaku en uno de sus libros, El futuro de nuestra mente, una situación análoga a lo que ocurrió cuando se descubrió el telescopio, ¿vale? Cuando se descubrió el telescopio, cuando se inventó el telescopio, quiero decir, tuvimos un acceso privilegiado a algo que nos pillaba lejos, pero que llevábamos viendo mucho tiempo. No hay que irse muy lejos, los mismos griegos en la antigüedad utilizaban las estrellas para orientarse a nivel cartográfico, en cierto modo. Pero con el telescopio se consiguió observarlas con más cercanía, con más nitidez, entenderlas mejor, ¿vale? Y eso, unido a otra serie de conocimientos y otras líneas, dio lugar a un aumento enorme del conocimiento que se tuvo sobre el universo. Y que ahora mismo, de manera análoga, como estaba diciendo, la neuroimagen nos ha permitido tener una ventana al universo, pero al universo interior, para observar cosas que antes no veíamos de manera correcta o que observamos con estudios post-mortem, tal vez un poco alejados de lo que era la realidad completa de lo que teníamos que observar. Entonces, claro, cuando analizamos o hacemos esta analogía entre universo y cerebro, no es difícil que nos encontremos con situaciones o imágenes como estas, ¿no? Que nos planteen que, en cierto modo, las conexiones que hay entre los elementos del universo pueden ser muy parecidas a las conexiones que hay en el cerebro, quién sabe. En fin de cuentas, hay una gran cantidad de neuronas, muchas más de los que nos podemos imaginar en nuestro cerebro, casi tantas como estrellas puede haber en el universo. Entonces, bueno, esa es una idea, ¿no? Lo que pasa que, como pasó con el telescopio al principio, no era una herramienta exacta, se ha pulido mucho hasta el punto en el que estamos ahora mismo. Y ahora mismo podemos observar el cerebro funcionando, pero es una suerte, como decía un profesor mío, parecida a cuando una persona observa un edificio y ve que hay ventanas encendidas y otras apagadas. Sabe que se encienden y se apagan, pero no sabe qué es lo que está pasando dentro, ¿vale? Y eso es una de las limitaciones que tiene la neuroimagen. Por desgracia, cuando alguien dice que es neuropsicólogo, se nos atribuye directamente la idea de que creemos y que tenemos una religión de la neuroimagen y que la adoramos. ¿Y qué va? Muchas veces los neuropsicólogos precisamente somos muy críticos con la neuroimagen, porque no es solo esa foto fija o incluso esa foto de la activación que nos puede dar la neuroimagen funcional. Es que a veces hay que tener en cuenta que el funcionamiento puede ser muy diferente y tener una expresión conductual muy diferente. Es decir, a un mismo funcionamiento, expresiones conductuales distintas. El ejemplo lo tenemos en la expresión clínica del daño cerebral, como nos comenta Jacob Stern cuando habla de la reserva cognitiva, ¿vale? La reserva cognitiva, esa idea de que hay personas que parecen tolerar mejor un daño cerebral similar o que tienen una afectación funcional menor en su día a día o que sus funciones cognitivas están más preservadas. Esta idea es importante porque entonces una misma cantidad de daño no tiene por qué provocar una misma cantidad de alteración cognitiva. Lo que quiere decir que no es solo observar el cerebro estructuralmente o incluso en cómo funciona, sino que tal vez hay una diferente eficiencia cerebral entre unas personas y otras. Y seguramente dependa de cosas como las que hemos visto en ese primer vídeo, de nuestro contacto con el exterior, nuestras experiencias que configuran las redes. Y esto para mí fundamenta la necesidad de la neuropsicología. Porque si todo fuera tan fácil como observar una neuroimagen y automáticamente viendo esa neuroimagen ya supiéramos cuál es el daño, la afectación y la intensidad de esa afectación de la persona, ¿para qué haría falta una valoración neuropsicológica? No haría falta en principio. Sin embargo, todos sabemos a día de hoy que la neuroimagen y los daños cerebrales tienen trayectorias muy distintas y alteraciones muy diferentes, aunque sean equivalentes en cuanto a la gravedad. Por lo tanto, ahí entra el papel de la neuropsicología, que tiene que ser capaz de describir esos perfiles cognitivos que son diferentes para cada persona y para cada daño cerebral. Para eso está hecha la neuropsicología, para explicar. Y por tanto, una herramienta como la neuropsicología que intenta explicar cosas que antes no teníamos acceso o capacidad para hacerlo, es una herramienta que no deja de tener necesidad de crecer continuamente, porque las explicaciones de elementos que son aún desconocidos requieren mucho cambio en la disciplina, ¿vale? Así pues, vamos a preguntarnos algunas cosas. Una pregunta es ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Vale? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí como neuropsicología? ¿Vale? Este vídeo me parece súper interesante
dejarlo puesto de fondo, simplemente para contaros que el momento en el que estamos ahora mismo, en el que vamos conociendo cómo funciona el cerebro, en el que no nos extraña que alguien nos cuente cosas sobre los canales de sodio y potasio de las neuronas, ideas sobre la conectividad, todas estas cosas que ya damos por sentadas y que nos cuentan el primero de carrera, eran cosas que han requerido a múltiples investigadores e investigadoras también, que han ido añadiendo información poco a poco con diferentes estudios para que vayamos conociendo lo que hoy en día conocemos. Por ejemplo, lo tenéis con Paul Broca, por ejemplo. Paul Broca fue uno de los que encontró una zona concreta que se adscribió como básica para la producción verbal. Es genial. Lo que pasa es que Paul Broca tenía las herramientas que tenía en el siglo XIX para entender la relación entre el daño cerebral y la expresión clínica. O Santiago Ramón y Cajal, que nos ha aportado mucha información sobre cómo era el sistema nervioso. Y aún así, muchas de las cosas que Ramón y Cajal vio no son las cosas que ahora estamos viendo nosotros, que tenemos una neuroimagen que nos permita analizarla. Ha habido muchos avances, algunos nos han obligado a girar hacia lados inesperados, pero poco a poco se ha ido construyendo una cantidad de conocimientos sobre el sistema nervioso central, sobre el cerebro en particular, que nos permiten ahora mismo intentar explicar la conducta atendiendo a esas bases cerebrales. Y no ha sido fácil, como digo. De hecho, ahora mismo estamos en un momento en el que parece que todo ha cambiado un poco y que los grandes investigadores ya no existen, sino que ya tenemos grandes núcleos, grandes grupos de investigación que van avanzando poco a poco y en el que ya pues no es tan visible una persona exacta, sino un grupo concreto de investigación, ¿vale? Entonces, bueno, aunque antes he empezado diciendo que no hay que quedarse anclado en el pasado, lo que dice Churchill es cierto. Hay que conocer también las cosas del pasado para entender mejor las cosas que nos van a venir, sobre todo en neuropsicología y en neurociencia. Y eso es una cosa que es importante y que resalta mucho Muriel Lezak. Muriel Lezak, que es una de las autoras principales, por no decir la principal referente, de un libro que se llama Neuropsychological Assessment, ¿vale? El libro que todos hemos tenido de cabecera en el que nos habla de pruebas neuropsicológicas que se utilizan habitualmente. ¿Bien? Y que dice algo así como que, como todas las ciencias jóvenes, todas las ciencias que empiezan, igual la neuropsicología es una ciencia relativamente joven, si lo pensamos, muchas de sus técnicas van orientadas a generar categorías diagnósticas, muchas veces cerradas, ¿vale? Para intentar clasificar todo el mundo, pero que poco a poco las relaciones etiológicas y los procesos subyacentes se van clarificando y eso permite tener un mejor conocimiento. Es decir, estamos en un momento en el cual venimos de una tradición muy etiquetadora, una tradición muy categorizadora, por la falta de tecnología y de medios que nos permitían en un momento dado conseguir profundizar en qué había debajo de esas etiquetas tan globales. Y estamos arrastrando eso cuando ya hay conocimiento suficiente para subdividir esas etiquetas, o al menos intentar entender qué se esconde en un paciente etiquetado de una manera concreta. Estamos empezando a comprender mejor muchas de las cosas relacionadas con el cerebro. De hecho, estamos en una situación, como diría Daniel Dennett, o como muchas veces se refiere Javier Tirapu, en esa idea de que estamos en una eficacia ignorante. Es que muchas veces muchos profesionales consiguen resultados y no entienden el porqué. E incluso argumentan que no necesitan saber el por qué consiguen un resultado positivo con una terapia, lo cual es erróneo porque seguramente si entendiéramos por qué funciona una terapia, sabríamos cuándo se debe aplicar y cuándo no. Entonces, una eficacia ignorante no es precisamente una garantía de una disciplina fuerte, robusta y basada en la evidencia. Por tanto, cuando intentamos entender cómo funciona la neuropsicología, cómo hemos llegado hasta ahora, Lezak hace dos referencias, una a la psicología cognitiva y otra a la psicometría. Y de esto que venimos, de estos orígenes, es lo que tenemos ahora mismo como neuropsicología, incluso tal vez un poco dividida en dos líneas, ¿bien? Esa psicología cognitiva, como digo, que viene un poco de los estudios anatómicos lesionales, ¿vale? De esas ideas que se dicen y que se fueron consiguiendo a raíz de situaciones que pueden considerarse como una suerte, como diría Pablo Duque en una expresión que tuvo hace mucho tiempo. Una suerte que nos encontramos con personas que habían tenido una lesión concreta y habían sobrevivido a ella, ¿vale? Entonces, claro, el caso de Paul Broca, ya lo sabéis, el caso del paciente de H&M y el caso del hombre del cuadro, que no lo voy a nombrar porque siempre que hablamos de neuropsicología nombramos a este hombre y ya parece un poco cansino, pero realmente fue un hito. Phineas Gates, venga, lo he dicho, ¿vale? Phineas Gates, que es esa persona que se atravesó sin querer una barra de hierro del cerebro y sobrevivió, ¿vale? Y por tanto pudimos observar los cambios frontales asociados, ¿vale?
Pero esto se quedaba corto, porque tampoco era en el momento en el que se tenían técnicas tan adecuadas como para describirlo. Es verdad que Harlow hizo un trabajo excepcional describiendo a Phineas Gates, que Paul Broca hizo un trabajo excepcional hablando del paciente TAM y describiéndolo, e incluso Brenda Milner también hizo un trabajo magnífico con H&M, describiendo todo lo que ocurrió cuando se extrajeron el hipocampo bilateralmente, pero se quedaba corto, faltaba mucha información, ¿vale? Y eso llevaba un poco a lo que dice Richard Restach, ¿no? Esa idea de que este neurólogo que decía que sabemos más del cerebro dañado que del cerebro normal. Y es cierto, esa es tal vez la clave de que mucha de la información que hemos ido obteniendo hasta ahora viene a raíz de entender cerebros dañados, porque entender un cerebro que funciona normalmente es muy difícil por lo entrelazado que está todo. De eso hablaremos un poco después. Se hace difícil, entonces intentamos entender poco a poco todas estas alteraciones utilizando unas etiquetas que las definen. Pues síndromes disecutivos para gente que le ha pasado lo que a Phineas Gates, afasias para gente tipo paciente TAN o el paciente de Wernicke, amnesias cuando hablamos de paciente de Brenda Milner, agnosias, sobre todo visuales cuando hablamos de gente que tiene daños posteriores o occipitales. Y claro, si tenemos estas etiquetas, el objetivo es crear pruebas para detectar las etiquetas. Se ha categorizado todo en base a etiquetas diagnósticas. Luego tengo pruebas para coger y detectar esas etiquetas. La cuestión es que para intentar entender algo, no es buena idea, o no es la única idea, o la única forma, verlo cuando está roto, ¿vale? Si me pongo el ejemplo de la televisión, ¿vale? Cuando vemos una televisión funcionando, sobre todo de las antiguas, no podemos entender cómo funciona cuando la observamos per se, tal cual está. Si vamos extrayendo piezas, es verdad que tenemos mucha información de qué hacía cada una de las piezas. Podemos ver una imagen sin color, podemos ver una imagen difuminada, o podemos ver que no hay sonido, y entender las relaciones de cada una de las piezas con cada uno de los elementos de la experiencia de ver la televisión, ¿vale? El problema es que intentar entender cómo funciona todo en conjunto se hace más complicado. Esa interacción se nos escapa muchas veces a nivel del cerebro. Pero bueno, todo esto ha llevado a ir generando modelos cognitivos mucho más potentes que la sola localización topográfica como se hacía antes. Es decir, poco a poco, a base de acumular evidencia, de encontrarnos pacientes, de ver que esas etiquetas no son suficientes, hemos ido creando modelos que nos han permitido disociar diferentes procesos. Y esto no es coña, ¿vale? Quiero decir, mucha gente, sobre todo gente de la carrera, de grado, dice que los modelos cognitivos son invenciones, son cosas que no podemos ver, son ideas que se inventa uno y que cuando no cuadran, pues la reinventa otra vez con algo más complejo. Yo personalmente podría también haber pensado eso cuando estaba en la carrera, ¿vale? Pero cuando tienes un paciente con un daño cerebral, con una afasia, y tiene una sola alteración muy concreta en un punto fonológico y te das cuenta de que ese punto concreto representa una de las cajas de uno de los modelos y que todas las demás cajas están bien, tú te planteas si a lo mejor esa gente que ha generado los modelos cognitivos no tendrá idea a lo mejor de lo que está haciendo. ¿Bien? Como digo yo, que algo no sea observable no quiere decir que no existe. Y que alguien no pueda entender o no sea fácil definir qué es un proceso no quiere decir que los procesos no existan. Es que realmente cuando analizamos el lenguaje, cuando vemos muchos pacientes con afasia, como he tenido la suerte de ver yo, te encuentras esos procesos disociados muchas veces y por tanto tiene sentido esa parte cognitiva. Otra cosa es que no tengamos una forma de observarlo directamente y tengamos que inferirlo, como estamos haciendo con neuroimagen. Por lo tanto, estos modelos no son un invento que no valga para nada, no son algo que no se tenga que tener en cuenta. Lo que pasa que, como todo, evolucionan los modelos, sobre todo cuando se hacen a nivel teórico, cuando se construyen en un laboratorio, que es donde suelen construirse, por desgracia, necesitan ser testados continuamente con los clínicos y con la experiencia clínica. Es un bucle continuo, ¿vale? Y estos modelos nos han hecho entender mucho de cómo funciona el cerebro, pero seguramente dentro de unos años estén caducos porque encontremos cosas mucho mejores. No porque no estuvieran ahí, sino porque aún no tenemos mucha de la tecnología necesaria para observarlas, ¿vale? Entonces, bueno, estos modelos son los clásicos y los había casi para cada función cognitiva. Y así, si tenemos ya unos modelos que hablan de procesos, que hablan de disociaciones, las pruebas se destinan a medir esas disociaciones y no solo a ubicar al paciente en una etiqueta. Sobre todo porque este conocimiento más específico de lo que hay detrás de la etiqueta diagnóstica nos lleva a una mejor rehabilitación, nos lleva
a una mejor supervisión de lo que está pasando y seguramente a un mejor tratamiento, evolución y conocimiento de la alteración que tiene la persona. Así pues, no podemos pensar que todo actúa tan separado, ¿vale? Eso lo decía y lo dice Alberto García Molina en su libro de Funciones Ejecutivas, con esa idea de que tenemos una falsa sensación de seguridad cuando intentamos entender cada una de las funciones cognitivas, si es que hay que llamarlas así, por separado. Porque tenemos modelos para todas las funciones, pero nos falta esa parte de interacción. Siempre hago la misma broma. Todos los que hemos cursado un máster de neurociencia, todos, o de neuropsicología, o de lo que queráis, tenemos una asignatura para memoria, otra para lenguaje, otra para función ejecutiva, otra para praxias, pero nos falta un último módulo en el que se hable de la interacción entre todas ellas. ¿Hay algún módulo de interacción en algún máster? Rara vez, ¿vale? ¿Por qué las estudiamos por separado? Porque así nos resulta más fácil entenderlas. Pero es que es mucho más complejo que solo el hecho de que vayan por separado. Es que todo interacciona. Esa es la clave. Todo interacciona. Lo decía una compañera mía también, Ana Belén Vintimilla, que comparte conmigo espacio en Cibet, que muchas veces intentamos tener una idea en el neurodesarrollo cerrada de cómo funciona todo, ¿vale? Y no nos damos cuenta de que un daño cerebral en época infantil hace que el desarrollo del cerebro sea totalmente distinto y coja otros caminos diferentes. Y seguimos intentando utilizar pruebas que se utilizan en situaciones normales con niños que ya van a tener un camino de desarrollo diferente. El cerebro compensa todo como puede. Y eso nos ha pasado con un caso que tenemos en consulta. Una niña con una hemisferectomía con 15 años que ha compensado con las dificultades que tiene. Tuvo una hemisferectomía, creo que fue de pequeña, con 2-3 meses, y ha desarrollado de una manera distinta a lo que haría un niño con un cerebro completo. No imposible de adaptación, pero diferente. Creo que el cerebro tiende siempre a intentar seguir el camino hacia la adaptación, que es lo que intenta conseguir, ¿vale? Otra de las áreas que nos da mucha información de cómo la neuropsicología ha llegado a ser lo que es la psicometría, ¿vale? Y es que la psicometría viene de ese afán por medir que tenemos. ¿Por qué tenemos un afán por medir? Pues porque todos sabemos, y eso lo diría Descartes de una manera mucho más bonita y filosófica, que los sentidos en cierto modo nos engañan. No es que los sentidos nos engañen, es que tenemos una percepción subjetiva. Al final lo que percibimos no deja de ser una interpretación del cerebro. Y cada interpretación del cerebro es distinta. Por tanto, lo que a mí me puede parecer de una manera, a ti te puede parecer de otra. ¿De qué manera llegamos a un punto de acuerdo? Pues siempre se ha dicho que matematizando la realidad. Todo lo que podamos medir y sea matemático puede ser comparable. El mismo Paul Broca lo hacía e intentaba, por ejemplo, matematizar la inteligencia rellenando de perdigones un cráneo. Cogía los cráneos, los rellenaba de perdigones y según la cantidad de perdigones que entraba, la persona era más o menos inteligente. Intentos de matematizar la realidad. Y mucho sesgo también, porque realmente al matematizar la realidad intentamos comparar cosas, pero no podemos olvidar la subjetividad humana y como, por ejemplo, ese término inteligencia ha derivado en muchas formas de segregar a la gente o de considerar a unas razas por encima de otras o hace mucho tiempo a las mujeres por debajo de los hombres. Todo obedeciendo a ideologías y a criterios subjetivos que se intentaban matematizar, como si los números no fueran susceptibles de ser cambiados por la persona que los maneja. Este libro lo recomiendo, La falsa medida del hombre abre mentes. Y claro, ese es el ejemplo, ¿no? Se crearon test de inteligencia para medir la inteligencia con argumentos a veces un poco vacíos, como el de Binet-Simón, ¿no? O sea, en este caso Binet era el que decía algo así como que el test de inteligencia mide la inteligencia y la inteligencia es lo que medía su test. No le quitemos mérito a una persona que creó un test de inteligencia, quitémoselo a la persona que hoy en el siglo XXI utiliza igual que utilizaba Alfred Binet cuando lo creó hace ya creo que 100 años. ¿Bien? Poco a poco, evidentemente, el conocimiento influye en que la prueba de inteligencia y la búsqueda de un CI sea neuropsicologizado. Solo tenéis que ir al WISE, donde hay escalas de memoria de trabajo, de velocidad de pensamiento, de manipulación verbal, visual, como era antes, en fin. Se ha ido neuropsicologizando y es que no queda otro que ir poco a poco generando pruebas específicas para cada una de las funciones y para cada uno de los procesos. Pero claro, la forma de aplicarlas es la clave. Porque aquí lo que nos encontramos es que muchas veces se intenta, como tenemos esa falsa sensación de seguridad que nos da el pensar que las funciones van cada una por su lado, las medimos cada una por su lado. Incluso llegamos a un punto de segregación tal que consideramos que algunas pruebas pertenecen a unos profesionales y otras a otros. Como si el lenguaje fuera por un lado, con su test de Boston debajo del brazo, y la memoria por otro, con su TRVS por otro lado. Volvemos a un problema.
tenemos pruebas para cada función, pero cuando hacemos algo, lo hacemos en conjunto. ¿Acaso vosotros y vosotras que estáis viendo esta charla no estáis utilizando la atención, la parte semántica, función ejecutiva para no mirar al lado y despistaros? Un montón de funciones en marcha para poder hacer algo que es comprender una charla. No podemos ignorarlo. La idea es no ignorarlo, ¿bien? Y esa es una tradición psicométrica que está muy extendida. No podemos ignorar ese detalle, ¿vale? Por eso, la pregunta al hacer neuropsicología es si podemos dar un paso más. ¿Podemos dar un paso más en cómo abordamos la acción neuropsicológica que nos saque un poco de esos modelos estancos de funciones, ¿vale? Y de esas pruebas estancas de funciones que además se deben de pasar de una manera psicométrica? Y esa es un poco la idea que quiero plantear un poco, ¿vale? La idea de que, como decía, como dice, o como yo una vez tuve esa conversación con Pablo Duque, un neuropsicólogo, para mí de los top, de los que tienen mucho conocimiento en neuropsicología, al final si uno se pone a reflexionar llega. Creo que en este caso el intentar hacer lo que nuestro cerebro quiere hacer, nuestro cerebro siempre busca la categorización para una predicción rápida y una acción rápida, si actuamos de esa manera, no reflexionamos. Y la reflexión hace que critiquemos precisamente abordajes tan estáticos como los diagnósticos con etiquetas cerradas o evaluaciones tan estáticas como las cerradas que tienen que ver con la aplicación psicométrica de un test solo atendiendo a las puntuaciones. Y esta idea, que me valió más de una crítica en Facebook por juntar ambas fotos, es una idea que me recordó mucho algo que pasó con Darwin y Wallace, ¿vale? Cuando Darwin elaboró la teoría de la evolución, ¿vale? Casualmente Wallace había hecho prácticamente un descubrimiento parecido. Y es el tema de que la idea de la evolución ya estaba ahí. No era descubrirla, era organizar la información de manera que con lógica lo que dábamos por sentado y entendíamos que tenía que ser así, es decir, especies creadas de manera separadas por una mano divina, pues tal vez no era lo suficientemente coherente con la realidad y que había datos que llevaban a pensar que tal vez no fuera esa la forma. Solo hizo falta que una persona, o en este caso dos, reflexionaran y dieran vueltas sobre ese establishment, ¿no? Establishment, no sé si lo he pronunciado bien, ¿vale? Ese punto establecido. En eso estoy, ya digo, muy cercano a posiciones de Pablo, como digo, porque realmente en la reflexión y en la crítica de lo que se da por establecido es de donde nace seguramente la mejor forma de entender una disciplina como la nuestra, joven, que es la neuropsicología. Y este artículo, que me lo facilitó él también, lo dejo aquí para que lo veáis, ¿vale? Que habla un poco de pasado y futuro de la neuropsicología, nos habla un poco precisamente de eso, de diferentes abordajes neuropsicológicos. Hay gente que, cuando habla de la neuropsicología, aparte de denostarla y considerarla como una cosa innecesaria, por desgracia, hay gente que considera que es algo único, algo totalmente aglomerado y que no hay diferentes corrientes dentro. Pues sí hay diferentes corrientes dentro. La neuropsicología es tan grande que tiene diferentes corrientes y diferentes ámbitos, tanto como para ser, y si no me quiero meter en temas de política y demás, pero como para ser una especialidad totalmente dividida, ¿vale? De otro tipo de especialidades. No voy a entrar en eso porque no es el objetivo. Este artículo nos habla de una primera aproximación, que es la clásica, la de Luria, ¿vale? En la que, bueno, pues Luria hacía un tipo de aproximación cuando iba con sus pacientes allá por Uzbekistán, totalmente cualitativa, totalmente flexible. Él hacía la neuropsicología que a todos nos gustaría hacer, creo, ¿no? La de conozco tanto del funcionamiento cognitivo que no necesito ceñirme a estructuras ni a estándares. Puedo analizar a cada paciente como si fuera un caso único. Creo que al final todos evolucionamos un poco hacia esa idea, ¿no? Cuando vamos conociendo el funcionamiento cognitivo, vamos siendo capaces de tener ese ojo clínico. Y Luria, ni más ni menos que el padre de la neuropsicología, lo traía de serie, ¿no? Y era capaz de hacer eso, un abordaje totalmente flexible y cualitativo. Claro, el problema era que enseñar ese abordaje, o aprenderlo, o estandarizarlo era muy difícil. Sus alumnos lo intentaron, hay varias baterías de Luria realizadas por ellos, pero en general la forma era totalmente cualitativa y por lo tanto tenía el problema de la generalización, es decir, lo que veías en un paciente lo podías generalizarlo a otros. Habría que preguntar si al paciente le importa mucho o poco que se generalice su caso y lo que le importa a lo mejor es que traten su caso, pero bueno, era imposible, como digo, de generalizar. Otra aproximación era el utilizar baterías flexibles o rígidas. ¿Qué quiere decir esto? O bien, como pasaba con Benton y Reitan, utilizar baterías, ¿vale?, que midiesen una función, estandarizadas, todas las pasamos igual, y o bien protocolos cerrados y rígidos que se pasan siempre por completo, ¿vale? Imaginaros
pasar un WISE de principio a fin, por narices, ¿vale? O flexible, es decir, tengo mis baterías estandarizadas, pero puedo ir seleccionando diferentes pruebas, siempre atendiendo a que yo para valorar la función necesito pasar la prueba de una forma estandarizada. Si lo recordáis, lo hemos hablado antes, con eso de la matematización de la realidad. Ni más ni menos que intentamos matematizar la realidad. Y eso es el camino psicométrico que nos llevó a plantear la neuropsicología como tal vez una neuropsicometría. Creo que muchos se han quedado ahí, ¿vale? Y no digo muchos neuropsicólogos, no me refiero a neuropsicólogos. Muchos psicólogos piensan que los neuropsicólogos somos neuropsicómetras. Y todos consideran, lo dicen muchas veces, que somos personas que solo pasamos pruebas, ¿vale? Y viene de esto. Y no os cuento ya lo que puede pensar gente de otras disciplinas sobre lo que hace un neuropsicólogo cuando le observas por un agujerito, ¿vale? Cuando le preguntas lo que hace, en teoría tendría una explicación seguramente mucho más competente, ¿vale? Esto permitiría generalizar, pero todo lo que sea generalizar tiene un riesgo de eliminar las diferencias individuales, como pasaba con las etiquetas diagnósticas. Y por último, existe, y todavía estamos por ahí escondidos, ¿vale? Una forma de hacer la valoración y entender la psicología basada en los procesos. No es de ahora, lo que pasa que se sigue rescatando ese tipo de información ahora y mucha gente la pone en práctica ahora. Es la idea de atender a cómo se hace una prueba y no a su puntuación. Es decir, no se está diciendo, Edith Kaplan no decía que hubiera que quemar las pruebas neuropsicológicas, sino que había que ser un poquito flexible, porque a veces los límites de la estandarización no nos permitían delimitar bien el perfil cognitivo de la persona que teníamos delante. Entonces, claro, analizar el tipo de errores que nos encontramos, tener en cuenta que a veces una prueba de lenguaje puede verse afectada por la atención, o al revés, una prueba de atención afectada por el lenguaje, entender que todo está interrelacionado nos lleva o nos obliga sí o sí a tener que observar cómo hace la persona la prueba. Y no es broma, aún hay gente que puede realizar una prueba neuropsicológica sin mirar al paciente y pedirle a que la corrige otra persona y que haga el informe a otra persona distinta, cuando lo que nos da información sobre cómo actúa la persona es observar cómo actúa la persona, no solo cómo puntúa. Sé que parece algo antiguo, pero es muy clásico todavía de la gente que se ampara en un percentil para tomar una decisión clínica y no en lo que ha visto delante de la persona. Entonces, estas ideas de afectaciones primarias y secundarias son clásicas y necesarias en neuropsicología, pero no siempre se tienen en cuenta. Como una persona ha fallado en la prueba de memoria, tiene que tener un déficit de memoria. No necesariamente. Esto viene muy a raíz de la investigación. La investigación, por desgracia, intenta matematizar la realidad para generalizar resultados y utiliza pruebas de una manera muy extraña a veces. Porque en unas investigaciones el Train Making Test te mide atención, en otras te mide memoria de trabajo, en otras te mide flexibilidad, según lo que cada uno quiera. Por tanto, cuando una prueba mide muchas cosas, por sí sola no mide nada. Podemos decirlo así, ¿vale? Así que ten en cuenta esa interacción entre la clínica y la investigación, como decía antes. Nos guste o no, ¿vale? Tenemos que trabajar en conjunto. Hay mucha gente que denosta y que critica mucho a los investigadores que están ahí apoltronados. Y muchos investigadores que critican a los clínicos, que no son capaces de darle forma a la realidad que se pueda generalizar. Y realmente esto es un bucle, ¿bien? Los investigadores que testan modelos los tienen que dejar caer en la clínica para que los clínicos les digan si se adaptan o no a la realidad. Esa información vuelva a los investigadores en un círculo. Lo ideal sería tener investigadores clínicos, pero no me quiero meter dentro de un sistema político universitario en el cual, pues bueno, no es el objetivo de este vídeo. De nuevo es otra de esas trampas que voy a evitar para centrarme en seguir esta idea de los procesos, ¿vale? Y esto me recordó mucho, esta idea, me recordó mucho a Albert Einstein, ¿vale? Albert Einstein en su momento hizo algunas predicciones sobre los agujeros negros y algunas sobre la relatividad, sobre la gravedad, ¿vale? Que no había tecnología adecuada en ese momento para ver, ¿vale? Pero que algunas de ellas se han demostrado hace poco, ¿vale? Por tanto, hay que plantearse que la neurociencia, tal vez, como dice The Economist, aún está esperando un Einstein. Todavía tenemos muchos conocimientos de neurociencia, muchas ideas sueltas por ahí, pero está faltando un Einstein, alguien que le dé una vuelta a esto y que lo ponga en un orden interesante, como hizo en su momento Darwin con la naturaleza, que lo ponga en un orden que permita empezar a construir de una manera mucho más rápida un edificio que a día de hoy parecen diferentes caminos separados, ¿vale? Entonces, esa es la idea. Aún nos falta un Einstein, aún nos falta alguien que junte todo esto. Y desde luego, si nos falta un Einstein es porque seguramente muchas de las cosas que estamos haciendo todavía no sean del todo correctas. Y de nuevo Lezak dice una cosa que a mí me parece también muy interesante en su libro, ¿vale? Muriel Lezak nos dice que la práctica de neuropsicología nos obliga a ser flexibles, curiosos, inventivos, empáticos,
Y la verdad es que no os permite ser precisamente personas de ir con muchas rutinas, ¿vale? Pero por contra, aunque hay que hacer un esfuerzo específico en cada valoración, ¿vale? Cada valoración neuropsicológica nos ofrece la promesa y el regalo de encontrar algo seguramente nuevo o de descubrir alguna cosa excelentemente nueva. Es por eso, y es curioso, que lo diga Muriel Leza, que es una persona que ha hecho un compendio de pruebas neuropsicológicas estándar, ¿vale? Que nos diga que aunque tengamos muchas pruebas neuropsicológicas estándar, lo que tenemos que hacer es intentar ser flexibles cuando valoramos, intentar atender a lo que estamos observando cuando valoramos. Y que eso, que supone un esfuerzo y supone que tengamos que activar nuestro lóbulo frontal o la red frontoparietal, como luego comentaré, ¿vale? Eso es un regalo para nuestra profesión, para los que somos inquietos. Y es un castigo para los que quieren pasar las pruebas de una manera automatizada y no comerse la cabeza. Cada caso es un examen para el que tenemos que estudiar. Eso lo decía un logopeda, neurologopeda Jaime Paniagua, otra de esas mentes reflexivas que está por aquí, por el mundo, y es que cada paciente es un examen para el que tenemos que estudiar, porque ninguna persona es igual, ninguna tiene un contexto igual y siempre hay cosas que podemos aprender. La pena es que hay que hacerlo en horario no remunerado, es lo que tiene la profesión de la neuropsicología, ¿vale? Pero también esto es una de las cosas que tiene, el descubrimiento. Que a veces salimos de consulta con la suerte de haber descubierto algo nuevo y mucha gente no tiene esa suerte en su día a día en el trabajo. La rutina no es para los neuropsicólogos, ya os digo. Así pues, ¿cuántas veces nos encontramos algo que no nos cuadra con el sistema diagnóstico? Mira que el sistema diagnóstico ha evolucionado, pues parece que va 4 pasos detrás de lo que se sabe. Ya sabéis que tenemos el DSM-5 y parece que va 4 pasos detrás de lo que ya sabemos en muchas áreas, ¿vale? Pasa como con las leyes también. Van muchas veces 4 pasos por detrás de las necesidades de la población, ni más ni menos. Lo que pasa es que el DSM cambia y las leyes también cambian. No voy a entrar en temas de neuropsicología y disciplina, pero lo dejo ahí, ¿vale? Lo que subyace a esto. ¿Hemos sido entonces corticocentristas? Es una pregunta chunga, ¿vale? Porque, claro, es de lo que se nos acusa a todos nosotros, ¿eh? Los neuropsicólogos son corticocentristas, solo piensan en el cerebro. No, hemos integrado el cerebro en las explicaciones. Pero sí es cierto que hemos sido corticocentristas. Y ha habido una brecha importante entre la neuropsicología y la neurociencia. Muchísima, ¿vale? Parece que han camino distintos. Es que nosotros nos hemos quedado con esa parte cortical completamente y ha habido un avance en neurociencia, en el conocimiento del cerebro, que tenemos que empezar a aplicar en nuestra práctica diaria. No vale solo con leerse libros, sino aplicarlo en la práctica diaria, ¿vale? Esto es un ejemplo. Estas escalas, estos sistemas largos de sustancia blanca, subcorticales, que refiere Leonard Koziol, ¿vale? Y que hablan de esa idea de que nos hemos quedado con la corteza cerebral cuando tenemos un mundo subcortical enorme y necesario para el desarrollo de esa corteza evolutivamente, ontogenéticamente, y también para el funcionamiento del día a día. Y como nos hemos quedado en la corteza, somos corticocentristas, hemos sido muy corticocentristas. Estudiábamos eso y no sabíamos verlo de otra manera. Broca, en su paciente, en el paciente TAM, se encontró precisamente eso, un daño en la corteza, pero no tenía forma de medir cómo estaban afectados diferentes fascículos de sustancia blanca que son fundamentales para procesos como la gramática o la fonología. Por tanto, su explicación era cortical cuando había un mundo subcortical debajo dañado. Y esto sí que es más nuevo, ¿eh? Esto tiene poquitos años, Koziol hablando de esta idea de las estructuras subcorticales en la cognición. Y al final nos lleva a esta idea. Tal vez nos estamos dejando cosas por ver. Tal vez el ver los procesos lo estamos logrando a nivel clínico gracias a ideas como las de la escuela de Boston de Edith Kaplan, de analizar los procesos, pero que luego por debajo tiene que haber un sustrato neural, como diría Kandel, que lo explique. Y estas estructuras subcorticales tienen muchísima importancia para lo que hoy en día está siendo la configuración de esas funciones cognitivas y sobre todo el culmen al que queremos llegar, que es entender la interacción entre ellas. ¿Qué está pasando en un cerebro cuando no está pasando nada? ¿Qué está pasando en un cerebro cuando hacemos cualquier cosa cotidiana? Muchas más cosas que una activación de una sola zona del cerebro, eso está claro, ¿vale? Koziol separa 7 redes principales, esto me parece fundamental, porque algunas de estas redes principales están en diferentes modelos que utilizamos. Por ejemplo, la red ventral, la número 3, que ya tenéis ahí, no voy a explicar, pero por hacernos una idea, la red ventral que tiene que ver con que es de atención, como dice él, pero tiene que ver con el conocimiento semántico en cierto modo, con el qué, está representada en en los modelos del lenguaje, como la ruta ventral, está representada en los modelos de la visión, como ruta ventral, en los modelos de audición, en los modelos táctiles, como una ruta que tiene unas conexiones también
subcorticales, ¿vale? Pero que es análoga, que se reparte en cada una de las funciones. Es decir, hay cosas que son transversales a todas las funciones. E intentar segmentarlo en modelos separados era muy divertido cuando no sabíamos verlo, pero ahora sí tenemos una forma de verlo, como son algunas técnicas de neuroimagen, como por ejemplo la DTI, la Diffusion Tensor Imaging, ¿vale? Dicho esto, no es el objetivo hablar de todos los sistemas de ecuación, pero sí de dos. Me voy a quedar con dos. Con la Default Mode Network, con la red por defecto, esa que se activa cuando no estamos haciendo nada, en cierto modo, ¿vale? Que parece que es una red que tiene mucha relación con las divagaciones y con predicciones futuras y pasadas, como si enlazase lo que nos ha pasado con las predicciones futuras, cuando nos divaga la mente, ¿vale? Y otra red, la frontoparietal, que parece justo la contraria, una red que se activa cuando hay que hacer algo aquí y ahora, ¿vale? Y de una manera mucho más consciente. Como si estuviéramos ante dos formas de funcionar que ya han sido descritas en la literatura muchísimo tiempo. Funcionamiento automático y funcionamiento consciente o controlado. Funcionamiento simple y rápido, funcionamiento complejo y lento. Y como si esas dos redes estuvieran teniendo diferentes pesos en función de lo que estamos haciendo en nuestro día a día, interacciones entre ellos, y que tal vez algunos de los trastornos que nos obsesionamos en colocar en una zona cortical concreta o buscarlos en una zona cortical concreta se deban a una mala interacción entre estas redes. Y es que estamos muy acostumbrados a hablar de estructural y funcional, pero nos olvidamos de la integración, de la integridad o de funcionamiento sincronizado que todas estas redes tienen cuando funciona un cerebro. ¿Vale? La clave, como digo, está en su organización. Y yo creo que esto es clave para entender cómo vamos comprendiendo al cerebro. Nos piden muchas disciplinas, incluso la nuestra, marcadores biológicos. Nos piden un daño en una zona, nos piden que falte un trozo del lóbulo frontal en una psicopatología concreta, o que falte un trozo del lóbulo frontal en el TDAH para que exista, sin entender que muchas cosas como estas no las vemos y que a lo mejor una descompensación del funcionamiento de estas redes, que no quiere decir que funcionen mal, sino que no se sincronizan bien, puede ser la causa. Y por tanto, tal vez eso, cuando sepamos medirlo, sea su marcador biológico que a mí a día de hoy como neuropsicólogo me da igual, porque para eso tengo el perfil cognitivo. Pero la clave de esta red está en su organización, que describe Koziol en ese Small World Organization, ¿vale? En el que estamos empezando a entender cómo se relacionan estas redes, ¿vale? Siempre hay gente, como yo voy a adelantar su tiempo, yo he dicho que muchas de estas cosas no son nuevas, ¿vale? Era la crítica que me hacían, no son nuevas, esto no es novedad, esto ya existe, no. Sí, realmente son cosas que ya se han hablado, pero que están cimentando ahora, están evidenciando ahora. Y Javier Tirapo es uno de ellos. Es una de esas personas que se adelanta a su tiempo y que ya ha referido cosas que se van descubriendo ahora. Cuando te dice que no solo hay que ver estructura y función, sino sincronización. Al final, de forma intuitiva, en nuestro día a día, en consulta, cuando vamos aprendiendo, teorizando y viendo pacientes, nos hacemos preguntas que no tienen respuesta. Y una es esa sincronización, que es lo mismo que refiere Koziol, y que es lo que no sabemos medir todavía, puede ser una de las claves para entender cómo funciona el cerebro. Entendiendo esos procesos, tal vez entendamos mucho de lo corto que se quedan las etiquetas diagnósticas que utilizamos hoy en día para representar a las personas que tratamos en consulta. Entonces, bueno, Koziol en este caso hace referencia a 6 principios de relación para el desarrollo de estos sistemas, ¿vale? Y los voy a comentar por encima. Digo, tiene un artículo que es muy interesante, lo tenéis referenciado abajo, ¿vale? Y nos habla, uno, de la rutina de la novedad. Esta idea de que el cerebro es un bucle de novedad-automatismo. Automatizamos cosas que son nuevas. Una está automatizada, centramos en otra. Siempre pongo el mismo ejemplo. Acordaros cuando conducisteis la primera vez, ¿vale? No había manera humana de que alguien nos hablase. No podíais estar haciendo ninguna cosa que no fuera a conducir, porque estabais concentrados completamente. Era vuestra red frontoparietal llevaba el volante, ¿vale? Pero luego poco a poco se va automatizando esa rutina y da lugar a que la red frontoparietal se pueda centrar en otras cosas. Entonces, esas cosas en las que nos centramos se irán automatizando también. Es un bucle continuo. Cosas nuevas, automatizamos. Cosas nuevas, automatizamos. Eso guía el neurodesarrollo. Cuando un bebé nace en el mundo, llega al mundo, nace abierto a cualquier información que se le presente y la va a automatizar. ¿Cuál es el marcador de esa automatización? Lo habéis visto en el primer vídeo, esa sustancia blanca que rellenaba el cerebro. El niño estaba automatizando la producción verbal. Los primeros meses de vida, escuchándola, entendiéndola y produciéndola. Además, hay una aceleración funcional continua. Poco a poco, el desarrollo va haciendo que diferentes zonas
cojan diferentes funciones, no única y exclusivamente, pero sí que se relacionen con ellas, ¿vale? De manera que poco a poco todo va relacionado hacia el desarrollo del lóbulo frontal y del control, en cierto modo. Es decir, primero generamos un movimiento, una percepción, un lenguaje y después, poco a poco, el control consciente se va tornando como el que dirige un poco todo eso, el que lo orienta hacia una meta, sobre todo en situaciones no automáticas. El tercer punto que comentar es la reconfiguración córtico-subcortical, ¿vale? Es decir, cada cerebro va a funcionar distinto en función de las experiencias y su relación entre lo cortical y subcortical va a ser clave para entender cómo funciona. Y tal vez, como estábamos diciendo, muchos de los trastornos que nos encontramos hoy en día, que no tienen una explicación cortical clara y una zona cortical concreta, lleguen a tener alguna explicación mucho mejor cuando entendamos esa configuración córtico-subcortical que se produce durante los primeros años de vida. También esto es importante, la relación entre la Default Mode Network y la Frontoparietal Network, ¿vale? Esa idea de que parece que cuando está activada una no está activada otra, entonces estamos entre lo que pasa ahora y lo que predecimos, ese complejo de activación es importante y me pregunto si habrá estudios ya o no que analicen esa conexión entre las redes en otras especies. A lo mejor no será igual que con nosotros y ahí está la clave de lo que entendemos como conciencia. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y lo dejo, pues ya llegan las preguntas filosóficas. La importancia que tiene la amígdala y el complejo amigdalino, porque da lugar a un marcador, no voy a decir marcador, me iría al marcador somático de la más, si no es la idea, dan una especie como de señal de que algo es muy relevante. Cuando la amígdala se activa, todo parece decir qué hace falta. Parece preguntarse qué hace falta y ponerse más al servicio de la amígdala, aunque tenemos una serie de controles, pero la parte emocional es importante. Es un hub de saliencia, como dice Koziol, y es importante para grabar información y para regular nuestra conducta. Y por último, la hipo e hiperactivación. Muchas veces más puede ser menos y menos puede ser más. Y eso lo sabemos ya todos. Hay veces que la no activación de una zona permite una conducta o la activación de otra. Por tanto, esos juegos de hipo e hiperactivación deben de tenerse en cuenta cuando intentamos entender el funcionamiento del cerebro. Ni más ni menos. Entonces, claro, hay cosas que vamos analizando poco a poco, ¿vale? Como las relaciones entre el control de movimiento y el control cognitivo. La importancia que tiene el movimiento en cómo funciona la cognición es fundamental. Y eso es una cosa que se relaciona mucho en los primeros años de vida. Entonces, claro, es importante que tengamos en cuenta que a la luz de estas ideas tenemos que intentar entender y explicar las cosas que observamos en el neurodesarrollo. Hace poco yo vi a alguien mofándose de un libro que se llamaba El cerebro del niño explicado a los padres, ¿vale? Y decía, ¿qué le puedo explicar? ¿Qué le puedo explicar a un libro del cerebro a los padres? ¿Por qué babea? Pues no, seguramente le explicará el proceso del neurodesarrollo y cómo el cerebro se nutre del entorno para desarrollarse y qué cosas se pueden hacer para ayudar, no para aumentar el CI en 20 puntos, como diría más de uno, ¿vale? Entonces, bueno, las funciones ejecutivas han sido una herramienta que se ha utilizado también para explicar el funcionamiento sobre todo complejo, en cuanto a toma de decisiones y demás, pero realmente Koziol lo considera un mito. Lo considera un mito porque no tiene en cuenta muchas de las reacciones subcorticales que hay. Entonces, Koziol da un par de consejos en este libro y simplemente dice que lo que tenemos ya muchas herramientas para entender la realidad a nivel de procesos y de neuropsicología y que una de ellas empieza por la capacidad de reaccionar teoría con práctica. La clave de esto es que relacionemos la teoría con la práctica continuamente. Es decir, lo que estoy viendo encaja con lo que me han contado y con lo que he dicho en los libros. ¿Hay algo que añadir? Las claves también, cuando estudiamos un caso, es entender la historia vital de ese caso. No vale cuando dicen, tienes un niño con TDAH, valóralo. No, vamos a entender toda la evolución que ha tenido. Muchas veces te encuentras con niños que pueden parecer un TDAH y luego han tenido una evolución vital distinta o diferente, una serie de problemas, o hay un tipo de alteración neurológica que se te escapa. La observación es clave, es una de las herramientas para trabajar. Eso decía antes que es un poco descabellado hacer una valoración neuropsicológica solo utilizando pruebas estadísticamente perfectas y con unos índices de Cronbach magníficos, pero sin ver al paciente. No tiene sentido ninguno, ¿vale? Y aprender a interpretar ciertos signos que son importantes. Esos signos aparecen en diferentes pruebas. Aparecen de manera transversal, no se pueden evitar. Y por tanto, hay que atenderlos más que a la puntuación de una prueba, porque la gente puede compensar. ¿Cuántos afásicos de Wernicke nos habremos encontrado en nuestra vida que parece que entienden porque están compensando como buenamente puede para adaptarse? Recordar, el cerebro siempre va a intentar adaptarse al entorno, siempre, pero hay signos que a lo mejor no puede controlar. Entonces, esa es la clave tal vez, y eso lo he leído también alguna vez en Twitter, entre lo que se llama Neuropsychological Testing y Neuropsychological Evaluation. Es muy diferente pasar pruebas que evaluar. Así pues,
no podemos olvidar una cosa fundamental cuando hablamos de neuropsicología, ¿vale? De procesos. El conocimiento es provisional. Lo decía Peña Casanova. Decía que lo que nos cuenta en sus libros a veces, lo que nos cuenta en sus charlas, es el conocimiento hipotético, no es el de verdad. Es hipotético y dependiente de la ciencia y tecnologías actuales. El conocimiento evoluciona y evoluciona, y no creo que evolucione destrozando paradigmas, sino teniendo en cuenta que esos paradigmas se pueden ampliar, ¿vale? Básicamente es eso. Bien, y que a fin de cuentas, esto creo que es la clave que hay que tener en cuenta. Ser neuropsicólogo requiere de un constante aprendizaje independiente. No solo leer libros, no solo ver pacientes. Uno tiene que hacer reflexión continua, como he dicho antes, porque reflexionando ayudamos más a la gente que nos rodea y reflexionando nos hacemos mejores profesionales. Lo que vemos al final depende de lo que buscamos. Y tenemos que entender que si nos quedamos solo con esa idea de pasar pruebas, con esa idea de paradigmas cerrados, pues claro que vamos a encontrar lo que buscamos. La cuestión es que cuanto más sepamos, más vamos a buscar. Y esa es un poco la idea. Es un buen momento para mí, creo, para la neuropsicología, para buscar algo más allá. Tenemos la ciencia, la tecnología y tenemos mucha gente joven que está entendiendo las cosas. Muchas gracias. Y con esto termino la charla que di. No habrá sido igual, pero espero que, bueno, os sirva de inspiración o de idea a los que os queréis dedicar a la neuropsicología, ¿vale? Un saludo y muchas gracias por llegar hasta este punto, que no es fácil.